En este vídeo voy a explicar la forma correcta de organizar y numerar los capítulos, apartados y subapartados de un documento. Posteriormente introduciré un mecanismo sencillo para crear la tabla de contenidos del documento. Los capítulos, apartados y subapartados son elementos esenciales de un documento que permiten estructurar el texto, facilitando así su lectura y comprensión. Con bastante frecuencia, los capítulos y apartados aparecen numerados y normalmente se les referencia desde un índice o tabla de contenidos. A diferencia de otros procesadores, la numeración de capítulos y apartados en Word está estrechamente relacionada con las listas numeradas. De hecho, ahora que ya conocemos el modo de trabajar con listas numeradas, te resultará sencillo dotar de numeración a los capítulos, apartados y subapartados de tu documento, puesto que Word utiliza para ello un estilo de lista. Los documentos académicos se caracterizan, entre otras cosas, por disponer de una estructura conceptual bien definida. Un documento bien construido presenta una jerarquía estructural que facilita su comprensión al lector. En dicha jerarquía, habitualmente los capítulos se sitúan en lo alto de la misma. Aquí podemos ver un documento compuesto por dos capítulos. Cada capítulo incluye apartados al segundo nivel de la jerarquía y determinados apartados incluyen también subapartados a nivel 3 de la jerarquía. Pues bien, para transmitir a Word la estructura jerárquica del documento, lo único que tenemos que hacer es aportar el estilo de párrafo correcto a cada elemento de dicha estructura. Y con este fin, Word incorpora por defecto 9 estilos expresamente pensados para ello. Son los estilos título 1 a título 9. De este modo, si le aportamos a un párrafo el estilo título 1, por ejemplo, vamos a aportarle a este párrafo este estilo título 1, entonces automáticamente ese párrafo pasa a ser considerado como un elemento a nivel 1 de la jerarquía dentro del esquema estructural de tu documento. Como ves en este documento, los párrafos conteniendo el título del capítulo, como este por ejemplo, tienen estilo de párrafo título 1. De igual forma, aportando a un párrafo el estilo título 2, dicho párrafo pasa a ser considerado en el nivel 2 y así sucesivamente. Este párrafo, por ejemplo, que es un apartado, tiene estilo de párrafo título 2. Aunque Word nos da la oportunidad de utilizar nuestros propios estilos para muchos de los propósitos relacionados con la organización estructural de nuestro documento, existen muy buenas razones para utilizar los estilos incorporados título 1 a título 9. Entre las más importantes están las siguientes. En primer lugar, numeración automática. Word puede numerar automáticamente cada elemento de la jerarquía. La creación en 2 clics de una tabla de contenidos del documento. La inclusión del número de capítulo en pies de foto y números de página. Acceso al panel de navegación que resulta muy útil conteniendo la estructura del documento, como vemos en este panel de navegación que tenemos a la izquierda. También la creación de documentos PDF conteniendo enlaces a las referencias. Por supuesto, estabilidad y robustez en la estructura, ya que Word no permite eliminar los estilos título 1 a título 9, evitando que colapse el esquema jerárquico de la estructura del documento. Y aunque siempre es posible utilizar estilos propios para crear la estructura jerárquica, mi recomendación es usar siempre los estilos incorporados título 1 a título 9. De hecho, en este tutorial nos ceñiremos al uso de estos estilos y presentaremos el método más efectivo para dotar de estructura a nuestro documento. El método para dotar de jerarquía al documento comienza pues dando formato a los estilos título 1 a título 9. En la pantalla podemos ver el documento sin formatear conteniendo todo el texto de nuestro documento de referencia. Sin embargo, antes de comenzar con los estilos título 1 a título 9, vamos a crear el estilo para el cuerpo base de nuestro texto. Accedemos al botón de Crear estilo para aportarle las propiedades que deseamos para nuestro texto base. Inicialmente vamos a darle un nombre al estilo denominado texto base. Por supuesto va a ser un tipo de estilo de párrafo y no lo vamos a basar en ningún otro. El estilo del párrafo siguiente lo vamos a dejar como texto base. Vamos a elegir como fuente una fuente Constantia. La tenemos aquí de 11 puntos y vamos a aportarle algunas propiedades al párrafo de nuestro texto base. Inicialmente elegimos una alineación justificada.
vamos a definir una sangría de primera línea en 0,5 centímetros, vamos a elegir 0,5 centímetros y vamos a aportarle un espaciado posterior de 10 puntos. Aceptamos y creamos ya nuestro estilo de párrafo texto base. Inicialmente vamos a aportarle a todo nuestro documento este texto base, de manera que utilizando la combinación Control E, seleccionamos todo el texto y le aportamos el estilo texto base. Podemos ya comenzar a modificar el formato del estilo título 1. Para ello localizamos el estilo, desplegamos sus opciones y elegimos modificar. El estilo título 1 no vamos a hacerlo depender de ningún otro, así que elegimos basado en ninguno y el estilo del siguiente párrafo lo vamos a colocar como nuestro texto base. La fuente del estilo título 1 será también una fuente constancia de, en este caso, 16 puntos. Y vamos a seleccionar un color personalizado, para lo cual seleccionamos la opción Más colores y dentro de la ventana de colores seleccionamos la pestaña Personalizado. Ahora podemos aportarle aquí los valores de RGB, es decir, rojo, verde y azul, que van a ser, en nuestro caso, de 0 para el rojo, 0 para el verde y 204 para el azul. Aceptamos y nos aparece ya el color personalizado que deseamos. Le vamos a aportar ahora un espaciado por detrás, espaciado posterior de 12 puntos. Seleccionamos 12 puntos y también deseamos que cada capítulo comience en una página nueva. Ya vimos cómo se hacía esto cuando explicamos la creación de estilos de párrafo, de manera que accedemos a la pestaña Líneas y saltos de página y activamos la caja Salto de página anterior. De esta forma, cada título de cada capítulo comenzará en una página nueva. Ya podemos aceptar y aceptar las modificaciones del estilo de párrafo título 1. A continuación vamos a aportarle a los párrafos correspondientes el estilo título 1. Seleccionamos el título del primer capítulo y seleccionamos título 1. El símbolo en forma de cuadrado que aparece a la izquierda del texto indica que en el formato se han seleccionado algunas de las opciones: conservar con el siguiente, conservar líneas juntas, salto de página anterior o suprimir números de línea. Como por defecto todos los estilos de título 1 a título 9 tienen asignado conservar con el siguiente y conservar líneas juntas, en todos los títulos aparece este símbolo a la izquierda del texto. Ahora ya nos queda aportarle el estilo al título del segundo capítulo, que nos lo encontramos justamente en esta posición. De manera que colocamos el punto de inserción en el párrafo y seleccionamos título 1. Como vemos, el título del segundo capítulo comienza en una página nueva porque le habíamos indicado en las propiedades del estilo que insertara un salto de página por delante. De esta manera, el estilo de párrafo título 1 ya lo tenemos perfectamente configurado. Para los títulos de nivel 2 accedemos al estilo título 2 y lo modificamos en el mismo sentido en que lo hicimos con el estilo título 1. Vamos a decir que este estilo esté basado en el estilo título 1 y que el estilo del párrafo siguiente sea también de texto base. Modificamos posteriormente las características, las propiedades del estilo título 2 en el sentido en que la fuente va a ser constancia de 14 puntos y con un color como el que tenía título 1, que es este que tenemos aquí. Accedemos a las propiedades del párrafo para indicarle que nos coloque un espaciado con el párrafo anterior de 24 puntos y finalmente en la pestaña Líneas y saltos de página desactivamos el salto de página anterior que lo hereda de su estilo padre. Aceptamos y aceptamos, ya tenemos configurado el título 2 y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es localizar aquellos párrafos que tengan que tener este estilo, como son los estilos, el párrafo elementos principales de la interfaz, que lo tenemos por aquí abajo, vamos a buscarlo, sería este, título 2, y también el párrafo que está al final del documento denominado atajos de teclado. Este está aquí. Así que le aportamos el estilo título 2.
Vamos a configurar finalmente el estilo título 3, para lo cual accedemos a la ventana de modificación de estilo, lo vamos a basar en el estilo anterior, título 2, y vamos a decir que el siguiente estilo también sea de texto base. La fuente que vamos a utilizar va a ser también Constantia de 12 puntos y en este caso le vamos a aplicar un color azul, este que tenemos aquí, énfasis 1. Vamos a separarlo del párrafo anterior en 24 puntos y lo vamos a separar del posterior del siguiente en 6 puntos. Ahora ya, como vemos en la pestaña líneas y saltos de página, como lo hemos basado en el nivel 2, ya no hereda el salto de página anterior, por lo cual esto no hay que tocarlo. Así que aceptamos, aceptamos y finalmente aplicamos a todos los párrafos que se van a constituir en títulos de subapartados para aportarle el estilo título 3. Una vez configuradas las propiedades de formato de los estilos título 1 a título 9, en nuestro caso simplemente hemos configurado hasta título 3 porque en nuestro documento solamente tenemos títulos hasta el nivel 3 de la jerarquía, vamos a pasar a dotarle de numeración. Y para ello lo que haremos será definir un estilo de lista siguiendo el método estudiado en el videotutorial anterior para la creación de listas. Para crear un nuevo estilo de lista sabemos que tenemos que acceder al botón Listas multinivel y elegir la opción Definir nuevo estilo de lista. A nuestro nuevo estilo le vamos a llamar Capítulos. Vamos al botón Formato y elegimos la opción de Numeración. Se nos presenta la ventana de modificación de lista con varios niveles. Accedemos al nivel 1 y vinculamos nuestro nivel al estilo Título 1. En el formato para el número lo eliminamos y elegimos una numeración arábiga con alineación a 0 centímetros, alineación a la izquierda 0 centímetros, es decir, la vamos a situar sobre el margen izquierdo y vamos a darle al texto una sangría de 0,75 que será suficiente porque como mucho tendremos 2 dígitos en el primer nivel. Posteriormente accedemos al nivel 2, volvemos a vincular el nivel con el estilo título 2 y ahora aquí eliminamos. Y en primer lugar lo que hacemos es incluir el número del nivel anterior. Colocamos un punto y elegimos como numeración arábiga. La alineación la volvemos a situar a 0 centímetros del margen y en este caso la sangría del texto la vamos a colocar a 1 centímetro. Vamos a ir ya con el nivel 3, lo vinculamos a título 3. Eliminamos de aquí el formato, arrastramos los números de nivel anterior, nivel 1, colocamos un punto, nivel 2, colocamos nuevamente un punto y decidimos una numeración arábiga también para este nivel 3. La alineación la seguimos colocando al margen izquierdo y ahora la sangría de texto con 1,5 tendremos suficiente para escribir toda la numeración de este nivel. Ya podemos aceptar para crear nuestro estilo de lista y como vemos automáticamente todos aquellos párrafos que tengan el estilo título 1, título 2 o título 3 aparecerán numerados en nuestro documento. Como has podido apreciar, con este método tan sencillo ya tenemos construida toda la estructura del documento. Si accedemos al panel de navegación pulsando el botón de buscar y accediendo a la pestaña de títulos, observamos que ya podemos acceder a través del panel de navegación a los elementos de la estructura de nuestro documento. De manera que si hacemos clic aquí, accedemos al elemento situado en el nivel 2 y si hacemos clic aquí, accedemos al elemento situado en el nivel 3. La tabla de contenidos, frecuentemente mal llamado índice, es un elemento esencial para cualquier documento académico. Cuando se trata de un documento digital, la tabla de contenidos nos permite no solo conocer la organización conceptual del texto, sino también acceder de forma rápida y directa a los diferentes capítulos y apartados del documento, para lo cual simplemente tenemos que pulsar la tecla control y entonces el cursor nos cambia a esta mano y haciendo clic dentro de él accedemos directamente al elemento seleccionado. Si hablamos de un documento impreso, la tabla de contenidos informa de las páginas donde se sitúan los diferentes elementos estructurales del texto, permitiendo así al lector localizar rápidamente las posiciones de capítulos, apartados y subapartados.
Vamos a aprender ahora a crear de modo automático una tabla de contenidos que se imprima con nuestro documento. Aunque Word permite posicionar fácilmente la tabla de contenidos en cualquier lugar dentro del documento, la opción más elegante y acorde con los estándares de calidad de los documentos académicos es incorporarla siempre al principio del documento y siempre antes del inicio del primer capítulo. Para crear una tabla de contenidos rápida, situamos el punto de inserción al principio del documento, justo en el lugar donde deseamos tener la tabla, y accedemos a la pestaña Referencias y dentro de Referencias al botón Tabla de contenidos. Desplegamos y elegimos la primera opción, Tabla automática 1. Como podemos ver ahora, la tabla se crea de modo automático por delante del inicio de nuestro documento. Respecto al formato de la tabla, podemos observar cómo el título de la tabla y cada una de las entradas de nuestra tabla posee estilos especiales de párrafo y caracteres. Si nos posicionamos en el título, hacemos clic dentro del título, podemos observar cómo el estilo del párrafo donde se sitúa el título se denomina título TDC, título tabla de contenidos. Por su parte, si hacemos clic en una entrada y desplegamos el inspector de estilos, apreciamos que el estilo de párrafo TDC1, tabla de contenidos 1, hace referencia a las entradas de nivel 1. Si nos posicionamos en una entrada de nivel 2, veremos cómo el estilo que adquiere ese párrafo es TDC2, y así sucesivamente. Vemos por otra parte que las entradas, además de tener un estilo de párrafo aplicado, también tienen un estilo de carácter aplicado sobre ellos denominado hipervínculo. Por tanto, si deseamos modificar el aspecto de la tabla de contenidos, simplemente tendremos que modificar las propiedades de los estilos de párrafo y carácter aplicados. Así, por ejemplo, podríamos modificar el estilo del título de la tabla de contenidos sin más que modificar su estilo para elegir, por ejemplo, una fuente Constantia de 16 puntos y el color azul que utilizamos para los párrafos de nivel 1, que era un color personalizado que tenía valores 00204. Aceptamos y como vemos ahora el título de nuestra tabla de contenidos tiene ya el aspecto que deseamos. Igualmente podemos modificar el estilo de las entradas de nivel 1, TDC1, para que tengan un aspecto similar a nuestro texto base. De modo que para modificar el estilo le indicamos que tenga un estilo basado en el texto base. Pero a continuación vamos a eliminar cualquier sangría que tenga este texto base, que como vemos tiene aquí una sangría de primera línea de 0,5, la colocamos a 0 y aceptamos. Y ahora ya nuestras entradas de nivel 1 tienen un estilo similar a nuestro texto base. Continuaríamos de este modo modificando el estilo TDC2 para hacerlo depender ahora del estilo TDC1. Vamos a localizarlo aquí y vamos a aceptar. Y similarmente lo hacemos para el estilo TDC3, que lo vamos a basar en el estilo TDC2. Aceptamos y ya tenemos nuestra tabla de contenidos con el aspecto similar al texto base, mientras que el título de nuestra tabla tiene un aspecto similar a los títulos de capítulo de nuestro documento. Es obvio que cualquier cambio en el documento que conlleve la aparición de nuevos capítulos o apartados se verá reflejado en la TDC de manera automática, pero para ello es necesario actualizarla, para lo cual podemos o bien pulsar la tecla F9 o bien utilizar el botón sobre la tabla de contenidos Actualizar. Vamos a insertar, por ejemplo, un nuevo apartado de nivel 2 al final del primer capítulo. Nos posicionamos al final de este primer capítulo e insertamos detrás, aquí detrás, vamos a insertar un nuevo apartado. Para que este párrafo se convierta en un párrafo de nivel 2 en la estructura, ya sabemos que tenemos que aportarle el estilo título 2. Ahora, si volvemos sobre la tabla de contenidos, para que ese nuevo apartado aparezca dentro de la tabla de contenidos, tendremos que, hemos dicho, o bien pulsar F9 o bien, al hacer clic aquí, nos aparece este menú y entonces seleccionamos Actualizar tabla. Con lo cual,
vamos a decirle que actualice toda la tabla y ya nos aparece este nuevo apartado 1.2. Por su parte, la tabla se puede eliminar utilizando las opciones accesibles desde el menú de la propia tabla de contenidos. Aquí nos aparece un desplegable y desde aquí podríamos elegir quitar tabla de contenidos para eliminar de nuevo nuestra tabla. Si la tabla de contenidos que ofrece por defecto Word no encaja en nuestras preferencias, siempre podemos crear una tabla que se adapte a las necesidades estéticas preferidas. Para crear una tabla personalizada, sencillamente accedemos a la pestaña Referencias, botón Tabla de contenidos y elegimos la opción Tabla de contenidos personalizada. A la izquierda de esta ventana podemos observar una plantilla que visualiza el aspecto de la tabla en el documento impreso, mientras que a la derecha se muestra el aspecto de la tabla si nuestro documento se guardara con formato HTML para ser utilizado como página web, situación que no es nuestro caso. Vamos a analizar las distintas opciones de esta ventana. La caja Mostrar números de página se puede desmarcar si no deseamos incorporar números de página a nuestra tabla de contenidos. Esta opción solo resulta aceptable para documentos que vayan a convertirse en libros electrónicos, pero en general esta opción siempre la dejaremos marcada. Desmarca la caja Alinear números de página a la derecha si por alguna extraña razón no deseas alinear al margen derecho los números de página, pero para el tipo de documento que pretendemos componer, esta casilla deberá estar siempre marcada. En realidad, esta marca es la responsable de colocar una parada de tabulación a la derecha en los párrafos correspondientes a las entradas de la tabla. El desplegable carácter de relleno nos permite seleccionar un carácter de relleno entre el final del título del capítulo o apartado y el número de la página. En realidad es una opción de la parada de tabulación incorporada al formato de párrafo. La caja Usar hipervínculos en lugar de números de página suprime el número de página cuando el documento se almacena en formato HTML. El campo Formatos muestra un desplegable para elegir entre diferentes formatos de tabla predefinidos. Cuando se elige estilo personal, el botón Modificar aparece activo y puede utilizarse para modificar los estilos TDC1 a TDC9, pero mi recomendación es hacerlo siempre de la forma habitual, es decir, accediendo al panel de estilos, seleccionando el estilo, botón derecho, modificar. El campo Mostrar niveles nos permite indicar hasta qué nivel de profundidad en la estructura de nuestro documento deseamos presentar en la tabla de contenido. Finalmente, el botón Opciones nos dispara esta ventana en la que se nos permite especificar los estilos y entradas que aparecerán en la tabla de contenidos. Como puedes ver, los estilos título 1 a título 3 se incluyen en la tabla de contenidos, ya que hemos indicado que se muestra en 3 niveles. Esto significa que aquellos párrafos dotados de estos estilos aparecerán en el nivel indicado en el campo Nivel de TDC dentro de la tabla de contenidos. Si quisiéramos que en la tabla de contenidos aparezca texto distinto a los títulos de capítulos y apartados, basta con que indiques en el campo Nivel de TDC el nivel al que deseas que aparezca en tu tabla los párrafos que tienen el estilo indicado. Sin embargo, una tabla habitual no incorpora más texto que los títulos de capítulos y apartados, por lo que no resulta frecuente la necesidad de indicarle el nivel correspondiente a otros estilos diferentes a título N. Si se marca la caja Niveles de esquema, se añadirán a la tabla de contenido aquellos párrafos cuyo estilo de párrafo tengan asociado un determinado nivel de esquema en su definición. El nivel de esquema de un estilo se especifica en la ventana Párrafos del estilo tal y como se muestra en la pantalla. Por último, la caja Campos de elementos de tabla permite incluir en la tabla texto que aparezca expresamente marcado con códigos de campo especiales, pero esto queda fuera del ámbito de este tutorial. Finalizaremos este tutorial construyendo una tabla de contenidos automática y posteriormente modificando los estilos TDC1 a TDC3 para situar las entradas en las posiciones que no sean de interés. Así es que inicialmente nos vamos a la pestaña Referencias, Tabla de contenidos y elegimos la tabla de contenidos automática.
Nos situamos al principio y ahora visualizamos las posiciones de las entradas de nuestra tabla. Como vemos, las entradas a nivel 1 se colocan a 0,25 y el texto se coloca a 1,25. Vamos a suponer que a nosotros nos interesa colocar el número a 0,5 centímetros y el texto a 1,25. ¿Cómo haríamos esto? Pues sencillamente nos vamos al estilo TDC1 y lo modificamos convenientemente. Accedemos a las propiedades del párrafo y le vamos a situar una sangría a izquierdas de 0,5 para que posicione allí el número. Y finalmente vamos a definir una parada de tabulación a 1,25 centímetros, que es donde nos interesa. En este caso ya está definida a 1,25, vamos a suponer que la quisiéramos a 1,15. Para que así se vea la modificación. Establecemos una nueva parada de tabulación y ahora eliminamos la que no nos interesaba. Esta parada de tabulación, por supuesto, es una parada izquierda y sin ningún tipo de relleno. Aceptamos y aceptamos. De manera que las entradas de nivel 1 ya están posicionadas a 0,5 y a 1,15. Vamos a ir con las entradas de nivel 2, para lo cual modificamos el estilo TDC2. Y vamos a decirle a este estilo que nos coloque primero que elimine cualquier sangría especial de primera línea, ninguna sangría, y le vamos a colocar una sangría izquierda en la posición donde empezaba el texto, que era a 1,15 centímetros. 1,15 centímetros, y ahora en las tabulaciones vamos a indicarle una tabulación de 2,25 centímetros. A la izquierda también establecemos, aceptamos, aceptamos y ya tenemos los de nivel 2, como vemos, colocados en la misma posición donde se inicia el texto, y el texto de las entradas de nivel 2 están colocados a 2,25 centímetros. Bueno, apreciamos que si nos colocamos en este párrafo, que es de nivel 2, vemos en la regla que Word le ha colocado automáticamente una tabulación aquí a izquierda por delante del 2 que no nos interesa. Bueno, esto tiene fácil arreglo porque sencillamente nos volvemos a la modificación, elegimos las tabulaciones y vamos a eliminarla, esta tabulación que la ha colocado de manera automática a 1,94. La eliminamos y ahora ya sí. Ahora ya los de nivel 2 están colocados a 2,25 centímetros. Vamos a actuar similarmente para los de nivel 3, de manera que colocamos la numeración, para lo cual vamos a las opciones de párrafo y vamos a eliminar esta sangría de primera línea y vamos a colocarle una sangría a izquierdas de 2,25, que era donde empezaba el texto de nivel anterior. Y en tabulaciones nos vamos a venir y vamos a colocar aquí una tabulación, por ejemplo, a 3,5 centímetros, tabulación a izquierda. Establecemos, aceptamos, aceptamos y bueno, otra vez nos sucede lo mismo. Word ha colocado aquí unas tabulaciones que son incorrectas. Bueno, pues sencillamente nos vamos de nuevo a modificar, vamos a tabulaciones, eliminamos esta tabulación que no nos interesa, eliminamos esta tabulación y eliminamos esta, y ahora colocamos aquí una tabulación a 3,5 centímetros a izquierda. Tabulación a izquierda a 3,5. Establecemos, aceptamos, aceptamos y ya tenemos, como vemos, colocadas las entradas en las posiciones que son de nuestro interés. Pues bien, con esto finaliza el video tutorial dedicado a la numeración de capítulos y a la creación de tablas de contenido, y como hemos visto, pues bueno, resulta bastante sencillo numerar capítulos, apartados y subapartados, y también construir tablas de contenidos y modificarlas a nuestras necesidades estéticas.